Ya, buenas tardes, economista. Un gusto saludarle y agradecerle por haber aceptado la entrevista. Eh, la economista María José Dávila es graduada de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Es máster en Economía del Desarrollo por la Flaxo y directora de varios estudios de índole económico. Le damos la más cordial bienvenida y nuevamente agradecerle por la entrevista. Vamos a tratar un tema muy interesante que es de crecimiento, crisis y políticas comerciales en los últimos 10 años en el Ecuador. En el transcurso de los últimos 10 años se ha podido evidenciar una postura política de progresismo. Sin embargo, las estrategias o prácticas de esta postura de alguna manera ha tenido una repercusión en la economía ecuatoriana, sea esta buena o mala, desde cualquier punto de vista. Por eso considero que es importante mencionar cómo observa usted la coyuntura política en los últimos 10 años en el Ecuador. Bueno, Jordi, muchas gracias por la entrevista. Siempre presta a poder ayudarles en lo que sea posible. Considerando en cómo yo veo la coyuntura política, mira, despegándonos un poquito de las ideologías o de derecha, izquierda, yo creo que tenemos que aprender los seres humanos que la política también es una ciencia. Y al ser una ciencia también hay puntos fundamentales que debemos estudiar y que debemos aprender y poner en práctica. No es solamente la facilidad de que seas un líder o tengas verbo, ya puedes hacer política. Porque lo que nosotros vemos es lo que muchas veces decimos la política burda o el proselitismo político, y no es en sí la política. Entonces yo creo que en este tiempo o en los últimos 10 años se ha confrontado mucho lo que verdaderamente es ser la ciencia política o aplicar la ciencia política. La coyuntura que nos hemos desenvuelto, bueno, aparte se dice que, imagínate tú, se dice que fue un progresismo del anterior presidente, ¿no? Y si te das cuenta, es el único presidente del Ecuador que prácticamente creó como una corriente de pensamiento, porque ahora todos dicen el correísmo. Entonces, si te vas a la ciencia política, eso no es una corriente, no es una ideología, no es aplicar la política, es el simple apellido de una persona que es por muchos queridos y por muchos odiados. Entonces ahí te enfrentas a una coyuntura política de envidia, de amarguras, que no dejan desarrollar el espectro total de la política, y es un poco complicado y difícil porque si eso se arrastra a la coyuntura actual en la que nos estamos desenvolviendo, también arrastra un sinnúmero de problemas porque no nos ponemos muchas veces a ver cuál es el plan de trabajo de las personas o qué es lo que aportan o dejan de aportar, sino simplemente nos interesa saber con quién fue aliado, qué fue lo que hizo, qué fue lo que dejó de hacer, cuáles han sido los problemas, y comenzamos a sacar los trapitos al sol. Y eso no es correcto, porque tenemos que entender que cualquier autoridad, cualquier candidato, cualquier persona que haga política, nos guste o no nos guste, es ser humano. Y como ser humano tiene sus virtudes y sus defectos. Y eso tenemos que tener muy en claro. ¿Qué más te puedo decir según mi apreciación de cómo fue la coyuntura política de los últimos 10 años? Tal vez al principio el presidente que gobernó tenía una directriz clara, una directriz confiable los primeros 4 años, pero después de eso cambió. Y te puedes dar cuenta que cuando tú haces política, algo que tienes que tener bien en claro son tus principios y valores para poder aplicar cualquier toma de decisión. Y a veces el poder o el ánimo de contar con todo el poder necesario se sube a la cabeza y comenzamos a cometer un sinnúmero de errores, que es lo que estamos viendo también hoy en día. Piensan que ofrecer al pueblo cualquier cosa es ya política. Y después cuando llegan no cumplen absolutamente nada. Entonces yo creo que sí está en riesgo lo que es en sí la ciencia política desde los últimos 10 años hasta la actualidad. Sí, efectivamente. También concuerdo y considero que se ha dado también un proceso de transformación, ¿no? En los últimos 10 años, como usted había mencionado, que principalmente se basó en el gasto público, en una fuerte intervención del Estado en la economía a través del gasto público, como le menciono, que tal vez representó un 30% del PIB, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de lado el entorno privado. Y desde esta perspectiva está enmarcada la segunda pregunta. ¿Cómo piensa usted que se han desarrollado las estrategias comerciales en la actualidad? Bueno, a ver, sí, es verdad. En los últimos 10 años se aplicó la política de Keynes, en la que te dice que el gasto público, la inversión social, te permite lograr un desarrollo económico.
pero se les olvidó que la teoría de Keynes primero es cortoplacista y segundo que se desarrolló para poder enfrentar una crisis que fue la Gran Depresión, que en ese momento el Ecuador no estaba viviendo. Entonces también tenemos que ponernos a ver los momentos en los cuales se desarrollaron ciertas herramientas de política para poder saber si su aplicación va a ser correcta o no. Porque ya el Ecuador atravesaba una crisis económica, vino la crisis sanitaria, se complicó aún más la calidad de vida de los pobladores. Y si nos vamos a lo que son las políticas o estrategias comerciales que se han aplicado, lamentablemente tengo que decirte que así como dicen, política comercial no ha existido. Existe un estrangulamiento del comercio exterior, es decir, estamos exportando muy poco e importando también, es decir, ni vendemos ni compramos, y no se ha tratado de garantizar esa sostenibilidad o ese saldo, que hace poco era positivo, si es que nos ponemos a ver los datos del Banco Central. Y lo único que se ha hecho es aplicar normativa para tratar de que las empresas sean competitivas, de que las empresas puedan producir y puedan salir al mercado exterior. Pero esa competitividad no se ha generado, esa competitividad no se dio ni siquiera con las últimas leyes normativas o la supresión de varios tributos hacia los empresarios, que ha sido estímulos para que ellos puedan lograr producir. Y no ha existido. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué esa política o esa normativa que se supone se engloba dentro de lo comercial no ha funcionado? ¿Por qué el capital no está retornando? ¿Por qué no existe inversión que pueda lograr o que pueda lograr el despegue de las empresas o de las ventas al exterior como al interior? Entonces nos ha quedado debiendo muchísimo en el actual momento. Como te digo, no existe una política seria. Lo único serio que puedo decir es la firma del tratado comercial con la Unión Europea que se dio a finales del 2017 y de ahí no ha existido nada más. Se especulaba mucho de cómo nos iba a ayudar ese tratado comercial al comercio interno como externo, pero no hemos visto resultados. Muchos lo acusan como que fue negativa la pandemia y por eso no ha existido. Puede ser, ¿no? Puede ser que no se dieron esos lazos comerciales como se esperaba, pero también algunos ítems de ese tratado sí dejaron mucho que desear, sobre todo para el beneficio de la industria, lo que nosotros, los ecuatorianos del país, se especializa. Entonces, te puedo decir que no existe, lamentablemente, en el último periodo del mandato presidencial, estrategias claras de comercialización que permita que el Ecuador despegue. Sí, precisamente en los últimos 10 años tengo entendido que se realizó un acuerdo con la Unión Europea y por parte de este gobierno existió un acercamiento con los Estados Unidos también. Un tema muy cuestionado también por este gobierno y generalmente por los últimos 10 años es el incremento de la deuda externa. De esta manera, ¿cómo cree usted que puede afectar la actual cifra de la deuda externa en la política comercial en el Ecuador? Bueno, vamos a hacer un poquito ahí como que más técnico, ¿no es cierto? Tú sabes que la deuda externa no solamente hablamos de la deuda pública, sino también de la deuda privada. Entonces, cuando hablamos de la deuda privada, estamos hablando ya de dos agentes súper importantes de la economía, que son los empresarios y que son los hogares. Obviamente, los empresarios son quienes se realizan las exportaciones, ¿sí? Pero ahí hay una gran falacia y te voy a decir por qué. Porque resulta ser que cuando ellos exportan, el monto total del dinero no entra al país, sino que parte de la utilidad o la ganancia se queda en cuentas de los exportadores fuera del país. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa burbuja de que exportamos más para que vengan más recursos, se mueva más dinero, se pague más tributo, se pueda contratar personal y así se genere mayor ingresos para el sector público como para los hogares, estamos mintiendo. Porque parte de ese dinero de las exportaciones se queda fuera. Si ese dinero de las exportaciones se queda fuera, si hablamos a nivel macroeconómico, no va a existir ese ahorro privado interno por parte de los empresarios. Si no existe un ahorro privado interno y no existen los ingresos necesarios, los tributos disminuyen. Si los tributos disminuyen, ¿qué tiende a hacer el gobierno si no tiene recursos? Tiende a endeudarse. Y cuando tiende a endeudarse, no es que le importa mucho aclarar la política comercial, si tú te das cuenta lo que ha pasado en nuestro país, sino que le importa más equilibrar con política fiscal. Entonces, cuando te endeudas demasiado porque no tienes recursos, lo que te interesa es tratar de equilibrar
los ingresos menos gastos. Y nos olvidamos de las exportaciones e importaciones y pensamos que creando estrategias de competitividad para el sector privado, para las empresas, ellos van a traer más recursos. Pero no es así, porque en el Banco Central lo único que se puede extraer para las cuentas nacionales es el volumen total de venta, pero nunca sabemos qué utilidad o qué ganancia real tuvieron los empresarios y quedó en cuentas de afuera. Entonces, ahí hay también, si nos vamos así, hay una evasión hasta del impuesto a la renta. Entonces, afecta muchísimo, diría yo, la política comercial a la deuda externa, no la deuda externa a la política comercial, porque donde se aplica una política comercial en el que obliga a los empresarios en todo el monto que ellos generan por exportación, me refiero a la venta total más las utilidades y ganancias a una cuenta de aquí, de un banco de aquí, ahí recién nosotros podremos estar disminuyendo en algo la deuda externa, tanto privada como pública. Caso contrario, el dinero seguirá yéndose. Y es por eso que por más que hagan, por más política comercial para la competitividad, para la venta, si ese dinero sigue quedándose en el extranjero, no va a funcionar. Y es lo que pasó aquí en el país. Les dieron todas las ventajas a los empresarios, pero vemos que no existe dinero, no hay circulante, no hay inversión. Entonces nos decimos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Es porque ese dinero de las exportaciones siguen quedándose fuera. Entonces, sí es algo preocupante porque tú sabes, si no hay país, si no hay dinero, ¿qué tiene que hacer el Estado? Seguirse endeudando. Claro. ¿Verdad? Y en ese justo punto, ¿usted estaría de acuerdo tal vez en incrementar el impuesto a la salida de divisas? Eso es lo que genera la fuga de capitales, ¿no? Verás, ahí tenemos que hacer dos diferencias, ¿sí? Cuando recién se creó el impuesto a la salida de divisas con una tarifa baja, su objetivo principal era el no recaudar dinero, ¿sí? Sino era el tratar de controlar la fuga de divisas. En su primer momento lo hicieron, pero cuando comenzaron a elevar la tarifa, ya se volvió un impuesto recaudatorio. Me acuerdo que hace unos años atrás se hizo una tesis en donde se trataba de ver si es verdad, si ese impuesto a la salida de divisas afectaba directamente a la inversión extranjera. Y se llegó a determinar que no era cierto, que la inversión todavía fluctuaba, que nada tenía que ver con el impuesto a la salida de divisas, sino que lo que tenía que ver con la inversión extranjera era más del riesgo país. Entonces, como que ahí hay una falacia también, ¿verdad? Hay algo complicado. Pero a lo que yo me refiero, el dinero de las exportaciones es cuando te pagan como exportador. Entonces, tú sabes, cuando tú vendes un producto, tú debes cubrir tus costos y gastos y tú ganas, ¿sí? Pero lo que se registra aquí en el país es solamente lo que tú cobres los costos o gastos, pero no se llega a registrar en las cuentas bancarias de los grandes exportadores la utilidad o la ganancia. Entonces, el impuesto a la salida de divisas, su hecho generador no es la utilidad o la ganancia. Entonces, como te digo, debería utilizarse una política o una estrategia que haga que todo el dinero de los exportadores estén en un banco aquí del Ecuador, o sea, que todas sus cuentas se den aquí en el Ecuador. Por eso es que ellos, si te das cuenta, los grandes camaroneros, los grandes bananeros, que son los que exportan, lucha por la internalización de la banca. Entonces, cuando la banca se hace internacional, sus cuentas son internacionales, entonces ellos ya no se ven en la obligación de traer el dinero aquí al país. Y ahí es donde existe esa gran, ¿cómo te puedo decir? Ese gran trauma o ese gran choque. Porque cuando nosotros importamos, igual sigue saliendo el dinero. Entonces, lo que sale no entra. Entonces, una estrategia, como te digo, podría ser que se obligue a que todo el dinero o el depósito por esas ventas estén en una cuenta de aquí, del país, en un banco de aquí, privado, público, donde quiera, pero de aquí. Exactamente, me quedó muchísimo más claro, economista. También cabe mencionar que la deuda y su conexión, como había mencionado, con la política comercial, va a ser un reto, ¿no? Para el gobierno en este 2021, que nos aproximamos a elecciones y también el tema de riesgo país. ¿Considera usted que una política proteccionista es la mejor vía, tanto en la política comercial para tener un desarrollo económico? A ver, aquí hay muchos factores para hablar de eso. Mira, por ejemplo, hay la Organización Mundial del Comercio, que tiene ciertos parámetros con ciertos productos, ciertos aranceles. Aparte de eso, tienes los tratados de libre comercio y aparte de eso también tienes
las integraciones comerciales, como son la CAN o el ALBA, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes eso, tú ya tienes ciertos beneficios o conflictos, por así decirlo. Entonces, un ejemplo para poder llegar al punto es hace más o menos unos 9 años, cuando se dio esto del impuesto, el tributo a las salvaguardas, es el peligro de la moneda del dólar que maneja el Ecuador cuando se devalúan las monedas de Colombia y Perú, porque ellos pueden a través del comercio internacional vender productos con cero arancel, cuando sabemos que los productos nuestros con los de ellos son muy semejantes. Entonces, nuestra industria pequeña, porque tenemos una industria pequeña, comienza a sufrir. Entonces, una estrategia en ese momento fue poner el tributo de las salvaguardas, que si en ese momento no lo entendimos, pues bueno, ahora que si la tarifa fue bien planificada, también es discutible. Pero, ¿qué sucede? Cada país se tiene que especializar en algo, ¿sí? Según la ventaja comparativa de David Ricardo. En nuestro caso, toda la vida, desde la República, nos hemos especializado en lo que es materia prima, o en lo que son los productos agrícolas, o lo que es el petróleo, que por cierto, nuestro petróleo no es el de la mejor calidad que puede existir, ¿sí? Se trató hace 10 años, digamos, hace unos 14 años ya se pensaba un cambio de la matriz productiva. ¿Para qué? Para dejar de especializarnos en el comercio internacional en esta parte, pero no se logró. Entonces, si tú sabes que dependes exclusivamente de la exportación del petróleo y de muy pocos productos no petroleros que se exportan, como es el camarón, como es la flor, qué sé yo, como es el trigo, o se podría decir el arroz a nivel interno, el arroz, la papa, tú tienes que proteger ese pequeño mercado. Mira lo que pasó cuando se comenzó a importar arroz de China o a traer el trigo de Colombia, ¿sí? O por las fronteras comenzó a existir el contrabando de la leche en el Carchi. Nuestro producto nacional comenzó a ser desperdiciado y quienes sufrieron fueron los pequeños agricultores, porque los intermediarios o las grandes cadenas que comercializan no sienten el golpe, sino son los pequeños agricultores. Entonces, cuando un país se especializa en algo por la ventaja comparativa que te menciono, tiene que proteger o está obligado a proteger eso porque sabe que en el comercio exterior solo eso puede vender. Entonces, si nuestro país no logra proteger esa pequeña agricultura o el petróleo, suponte que lleguemos a nosotros importar petróleo de mejor calidad de otro país, no. ¿Sí? Nos fregamos porque ya no vendemos nuestro principal recurso. Entonces, sí tenemos que buscar estrategias de por lo menos tratar de proteger lo que nos ha logrado años de especializarnos, que aunque duela decirlo, es el sector primario. Efectivamente. También cabe mencionar que nosotros exportamos petróleo, pero asimismo importamos los derivados del petróleo, que es una afectación para el país, ¿no? No exportamos bienes finales, como se puede decir. Desde su perspectiva, ¿considera que las políticas tomadas en los últimos 10 años ha sido una de las causas que dio lugar a la crisis en el Ecuador? A ver, se trató de, si yo me pongo desde el punto de vista del ciudadano y dejo de lado el sector privado, trató de hacer que los recursos, o sea, el dinero, la moneda del dólar en el Ecuador, no salga por las fronteras, tratando de poner un sinnúmero de tributos, un sinnúmero de restricciones que encarecía ciertos bienes que acá no se producían. En algunos casos se podría decir que sí derivó en conflictos para los empresarios que estaban acostumbrados a traer, a importar y a vender lo que sea. Y con estos nuevos tributos para que la moneda no salga porque no retornaba, sí fue como que un shock para ellos. Entonces ahí hubo el distanciamiento del sector privado y el sector público, ¿sí? Por eso se dice que en los últimos años el gobierno odiaba al sector privado. Entonces yo creo que esa ruptura de condiciones porque para que funcione una economía tiene que funcionar las dos esferas conjuntas. Cuando se rompen las relaciones entre estas dos esferas, comienzan a haber grandes golpes o rezagos. Y esos rezagos empezó a darnos la recesión
Y luego de la recesión empezó a darnos la crisis. ¿Y por qué te digo una gran ruptura? Si tú te das cuenta, hoy en día, o en estos últimos años, los empresarios no es que se han quejado mucho de que están pagando full tributos, como se hacía tiempo atrás, en donde la cuenta del SRI era grandísima. No existió tampoco el perdón de intereses antes, ¿verdad? El interés a la deuda, que solo paguen el capital. Entonces, tú ves que este gobierno trató de armonizar en cierta forma con los empresarios, pero tampoco ha rendido frutos. Entonces, cuando tú quieres que rinda frutos, tienes que aprender una palabrita clave que es la negociación, pero una negociación que sea ganar y ganar de ambos lados, porque los empresarios también tienen que tener claro la corresponsabilidad que ellos tienen en la economía. Ellos saben perfectamente que los recursos frescos son... Y eso a veces piden demasiado, ¿sí? El error de hace 10 años es que no supo negociar y el error de hoy en día es que en cambio les entregó todo. Entonces ahí está el punto de quiebra y la diferencia. Y que si trajo la crisis, bueno, yo creo que fueron factores diferentes a solamente hablar de la política comercial o las medidas tomadas en la política comercial, porque si te das cuenta, pese a todo lo que te he contado, existió en algunos años un saldo positivo de la balanza comercial, es decir, hubieron más exportaciones que importaciones. Entonces, quiere decir que como que la crisis por ese lado no fue, ¿sí? Pero ahora, si nosotros nos ponemos a ver esa diferencia que te decía de la utilidad que se queda en el exterior, ahí es cuando te das cuenta que las exportaciones son inferiores a las importaciones, entonces ya comienzas a tener un shock en el PIB. Y cuando generas el shock en el PIB, ya se ve comprometido el crecimiento. Y cuando se ve comprometido el crecimiento, quiere decir que ya hubo falta de recursos. Y cuando ya hay falta de recursos por parte del Estado, ya no puedes atender o mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, lamentablemente en economía, como yo les decía hace tiempo atrás, es dinámica. Entonces, la decisión que en ese entonces pudo ser correcta, a la semana ya no era correcta. ¿Sí? Entonces, ¿qué trajo la crisis? No lo creo, porque la política comercial tomada no es que frenó el comercio exterior tampoco. Sí, efectivamente. Esa ruptura que usted menciona del gobierno con las empresas para poder lograr nuevamente hacer ese acuerdo, se debería tomar una posición de centro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ideológico. Sí, para poder lograr eso hay que tratar de olvidarse, como yo digo, la ideología de derecha e izquierda, de lado y lado, ¿no? Tampoco los empresarios tampoco deben olvidarse que en algún momento también fueron pueblo antes de ser empresarios. Entonces debe ser de lado y lado, claro, del gobierno y de los empresarios. Y deben ser claros y concisos en que qué quieren para el desarrollo del país, no qué quieren para el desarrollo de su área. Porque lo que estamos viendo es que los empresarios dicen, bueno, ¿qué es importante para el desarrollo del sector privado? Y viene el gobierno y dice, ¿qué es importante para el desarrollo del sector público? No nos olvidemos que todos formamos parte de una economía en general y que el interés primordial somos nosotros, los ciudadanos, somos nosotros, la sociedad. Porque para los empresarios, si nosotros no demandamos, si nosotros no compramos, no tienen ingresos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo sí creo que debemos ya dejar de lado eso de derecha, izquierda. Yo creo que ya, efectivamente, o sea, ya es hora. Estoy totalmente de acuerdo, economista. Y efectivamente, si es que no se logra salir de la crisis, y aparte de que está agravada hoy por la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo. Finalmente, economista, para concluir con la entrevista, un análisis o conclusión final. Bueno, ¿qué te digo? Hoy en día el país está atravesando un fuerte momento, ¿sí? En todas las esferas, no creamos que solo es en lo económico, en lo social. Las decisiones que se tomen van a ser muy sensibles para todos los agentes, para todos los sectores. En este momento siempre va a haber un perjudicado y esperemos que traten de ver que sean los menores, ¿no? Al gobierno en turno que viene le va a tocar muy difícil, sea el candidato que sea, muy difícil porque tiene que sacar a flote una economía ya resquebrajada desde mucho tiempo atrás. No existen recetas, no existen modelos exactos que se pueda aplicar a nuestro país para decir esto funcionó. Es ir haciendo otra vez la tarea desde cero. Es volver a levantar lo que está por el suelo, porque si tú te das cuenta,
no existe nada ya en el país, ni siquiera hay planificación, ni siquiera hay una institucionalidad, todo está, nada está confluido, todo está por su lado, entonces es un fuerte trabajo el que se viene. Entonces yo lo que le recomendaría es que cuando se lance propuestas, porque muchas veces nos hacen las entrevistas a nosotros y nos dicen, bueno, ¿y usted qué propone? ¿No? Entonces es un poco complicado, pero deben ser propuestas serias. Y no sé si este video va a salir, esta entrevista va a salir para tus compañeros, pero ustedes que son un poquito más críticos, deben aprender y si pueden participar en los debates presidenciales o en los debates de los asambleístas, si fuese un poquito de interés de preguntarles del cómo lo van a hacer, ¿no? Porque ellos pueden Sí, prometernos el oro y el moro, nos bajan las estrellas, bueno, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Qué va a pasar con la política comercial? ¿Qué va a pasar con la política fiscal? ¿Cuál va a ser su principal andamiaje de política? Para poder saber nosotros más o menos a qué atenernos y saber en manos de quién va a estar el país. Porque todos, mira lo que pasó hace 4 años. Todos pensaban que elegir al señor Moreno iba a ser igual que al señor Correa, que al señor Moreno iba a salir y le iba a dejar el mandato a Correa. Y se volteó la tortilla porque fue totalmente diferente a lo que pensábamos. Entonces ya tenemos de experiencia eso. Tenemos ya que aprender a no tropezarnos con la misma piedra. Pero como te digo, independientemente de la ideología, va a ser muy difícil. Y sí quisiera que la academia también entre vinculado, porque la academia es fundamental. Yo digo, es una sí, patita de las 4 patitas de la mesa, es una. Y sí, hay grandes exponentes como estudiantes, como docentes, que pueden dar mucho más de lo que están dando. Entonces, yo creo que todos los sectores y todos los agentes con propuestas claras y sobre todo con demandas claras a quienes vayan a ganar, va a ser más factible poder salir un poquito adelante. Y recordar que si nos pega duro es porque a todos nos está pegando duro. Los intereses han sido topado a todos los agentes, a todos los sectores. Claro que algunos más fuerte que otros porque algunos se aprovecharon de las cosas que están dando, pero bueno, la economía sí, lamentablemente es así. sí, Así es el sistema efectivamente. económico capital. Nosotros como compañeros, y hablo por todos, creo, hemos estado muy al pendiente de las próximas elecciones y hemos estado muy al pendiente de los debates y en realidad nos encantaría participar más, ¿no? Tratar de interactuar más con los candidatos de parte de la academia, que como usted había mencionado es fundamental. Muchísimas gracias, economista, le estoy inmensamente agradecido por su tiempo y por haberme concedido la entrevista que me pareció en realidad muy interesante. No, gracias a ti, Jordi, y sabes en lo que se pueda ayudar a ti y a tus compañeros, siempre estaré presta. Muchísimas gracias, economista.